Pese a que el presidente Trump ha dicho que el Tratado de Libre Comercio es el peor acuerdo de la historia, hay sectores económicos en los tres países que se han propuesto defender el tratado y han pedido no hacer grandes cambios en las normas del TLC. Hola, soy Jorge Fernández Menéndez. Robert Lighthizer, el representante comercial de la Casa Blanca, prevé que el próximo 16 de agosto inicie la renegociación del Tratado de Libre Comercio con México y Canadá. Ante el Comité de Finanzas del Senado norteamericano, dijo que moverán tan rápido como puedan para completar las negociaciones y modernización para finales de 2017. Dijo que será un buen acuerdo de altos estándares. ¿Qué tal? Soy Pablo Iriar. El secretario de Economía de nuestro país, Ildefonso Guajardo, dijo que mientras dure la renegociación habrá días buenos y malos para los mercados financieros y dijo que los inversionistas no deben sobrereaccionar como lo hicieron con los twitters del presidente Trump. Lo cierto es que ya quedaron atrás esos días y muchos de los empellones de Trump durante la campaña electoral y al inicio de su gobierno han perdido fuerza y ya no causan tanto nerviosismo. Bienvenidos, yo soy Esdras Chabot y esto es México Confidencial. El próximo 16 de agosto iniciarán la renegociación del Tratado de Libre Comercio, las tres partes, México, Estados Unidos y Canadá, y con ello, pues, el gran debate con respecto a qué es lo que se puede renegociar, hasta dónde México y Canadá tendrán que ceder a las presiones de los norteamericanos. Pablo, porque estamos ante una situación bastante complicada, bajo el principio de que mientras que México y Canadá tienen prácticamente definido qué es por donde pueden modernizar el tratado, los Estados Unidos, si bien es cierto, ya han abandonado, por lo menos en el discurso, ciertas pretensiones proteccionistas, insiste de alguna forma en tratar de meter o introducir elementos que siguen haciendo ruido. Temas como legislación laboral, tratar de influir en lo que serían las leyes mexicanas en materia de trabajo, temas que dicen las propias autoridades mexicanas serán bastante difíciles de negociar con estos pues verdaderos tiburones, sin duda alguna, del proteccionismo que buscan un beneficio que no necesariamente pues sea parte de un acuerdo global que pudiese apoyar a los tres países como tal. Sí, mira, tenemos el 16 de agosto, como tú dices, comienza la negociación. El 16 de julio, yo creo que vamos a tener un panorama a partir del 16 de julio porque comienza a debatirse el tema en el Congreso estadounidense y muchas de estas posiciones encontradas, más allá de los negociadores de la administración Trump, son los que están en el Congreso. Paradójicamente, muchos de los demócratas aparecen como más proteccionistas que muchos republicanos en el Congreso. Entonces habrá que ver qué es lo que sale. Yo creo que, sin embargo, hay un capítulo bueno y uno preocupante. El capítulo bueno es que no parece haber un ambiente de tanta polarización como lo había o como se pensaba que había en enero pasado. El diálogo en temas de la renegociación, por lo menos públicamente, ha sido un diálogo bastante eficiente. Olvidemos las cosas de Trump en Twitter, que tienen otra lógica. Y el otro tema que sí es preocupante, porque sí es una medida de presión, es que los propios funcionarios estadounidenses han dicho que no hay fecha límite para la negociación. Esa idea que tiene México, que podría compartir Canadá, de que hagamos una negociación rápida, en diciembre terminemos para que no se relacione esto, no se empate esto con el proceso electoral en México, sobre todo. Estados Unidos dice, pues ese no es mi problema, podemos alargar la negociación y eso sin duda es una medida de presión, sobre todo para México. Sí, creo que el problema fundamental no está entre las dos partes más importantes en esto, que son México y Estados Unidos, que se pueden entender, sobre todo en los sectores productivos, sectores empresariales, los cuartos de junto, creo que pueden funcionar bastante bien y podemos tener una modificación positiva del Tratado de Libre Comercio y a la vez ligera. El problema está en la profunda división que hay en el Congreso de los Estados Unidos entre demócratas y republicanos. Los demócratas le van a negar la sal y el agua a los republicanos en todo,
pero tratándose de Tratado de Libre Comercio, NAFTA hasta es una palabra agresiva en Estados Unidos porque se tiene la percepción de que es negativa, etcétera, todo lo que dijo Trump y en alguna medida lo dijo la señora Hillary, pero le van a negar absolutamente todo a los republicanos y van a presionar para ponerlos contra la pared. Es decir, estamos nosotros a merced del juego de vencidas que hay en el Congreso de los Estados Unidos entre demócratas y republicanos. Ahí está el gran peligro. Ahora, lo que el equipo mexicano negociador creo que ha logrado desde principios de año ha sido un trabajo muy, muy eficaz al conectarse con los sectores productivos norteamericanos fundamentalmente. Con Ildefonso Guajardo a la cabeza, lograron establecer una estrategia, Luis Videgaray, por supuesto, en Relaciones Exteriores, para tratar de hacer lo que pues, quizás se debió haber hecho hace mucho tiempo, este lobbying, o sea, este trabajo de conectarse con aquellos sectores que son los principales beneficiados o perjudicados de cualquier tipo de modificación en los Estados Unidos. Y ahí es donde hemos visto un cambio importante en lo que sería la posición original. Hay un acuerdo fundamental en el área agrícola con respecto a que no vayan a tocar el tema de aranceles o meter aranceles o cualquier tipo de impuesto porque dañarían el comercio en general y en eso parece que hay un avance importante. El tema, por supuesto, seguridad, en donde México ha insistido en que pues, no es parte del Tratado de Libre Comercio, pero no lo puedes dejar a un lado, vámonos con todo un tema integral y esta idea muy, muy clara de que si quieren negociar algo para modernizar, ahí están áreas como las del el sector telecomunicaciones. Cuando México entró, México no permitía ningún tipo, ni en telecomunicaciones ni en energético, estaba cerrado. Hoy México está abierto, han habido cambios. Ahí está esto, reglas de origen, que puede haber ahí algún tipo de negociación. Hay material que negociar con los norteamericanos, pero el peligro del golpe también está presente. Sí, está presente. Ahora, como tú decías, hay temas para negociar. Están reglas de origen, están los derechos de propiedad intelectual, el comercio electrónico, cosas que no existían hace 25 años y que se pueden incorporar y que pueden ser muy interesantes. El tema agrícola, que no se va a mover porque los principales interesados que no se muevan son el sector agrícola de Estados Unidos, que votó masivamente por Trump, entonces es su electorado, no lo van a mover. Quizás también la industria automotriz, que le genera muchos beneficios, se ve quizás en reglas de origen se puedan mover ahí algunas cosas. Yo no veo nada de eso que vayamos a tener como país problemas serios en la negociación. El problema es, como también tú decías, es que en el Congreso, el Congreso de Estados Unidos sí pone normas para este tipo de negociación, si es que se va a reabrir el tratado, puedan poner medidas proteccionistas que vayan mucho más allá de eso. Tú decías, el tema de derecho laboral es uno, las posibilidades de que se quiera involucrar en otro tipo de temas de la agenda son... eso es lo que haría peligroso. Los temas realmente de comercio y que involucran al tratado, no creo que tengamos problemas. El problema es cuando si se quiere involucrar derechos humanos, derecho laboral, toda otra serie de temas de agenda que no están dentro de lo comercial. Sí, los estadounidenses juegan con el tiempo. Ellos saben de nuestra presión por el tema electoral. Tenemos elecciones el primer domingo de julio, el primer domingo de julio del próximo año. Entonces hay que llegar a un acuerdo mucho antes de terminado ese proceso. No porque vaya a influir tanto en la elección presidencial o en la determinación del candidato del PRI o esto o el otro. No, es qué pasa si en México gana un candidato opositor al Tratado de Libre Comercio. Es decir, todo lo que se habría hecho de aquí hasta mediados del próximo año se iría completamente a la basura y tendría que abrirse una nueva renegociación en los términos, el primer lunes de julio, en los términos que plantee el presidente electo de México. Y tienen ellos las elecciones legislativas en noviembre, que también apretar al Tratado de Libre Comercio será pues una manera de granjearse votos, porque digámoslo claramente, el NAFTA no es popular en Estados Unidos porque ha habido mala información
y porque también nos ha ido muy bien. Y tampoco es demasiado popular en México, por lo menos como consigna. Yo creo que lo peor que podría suceder es que el tema electoral termine siendo la renegociación del NAFTA. Si incorporas o no a un sector, no solamente el NAFTA en general, si el sector agrícola de Sinaloa, el sector agrícola de Veracruz, que termines discutiendo electoralmente los distintos capítulos de negociación que tienes que se van a llevar a cabo en el NAFTA. Yo creo que este tema de por qué es tan impopular el acuerdo de libre comercio, el TLC, nos vuelve otra vez a aprender en esta discusión con respecto a quiénes son los que han lanzado esta campaña en Estados Unidos e incluso en México, y en México, de que este tratado ha sido, pues, ha dañado. ¿A quién ha dañado? Ha dañado a sectores que vivieron durante mucho tiempo de los beneficios de una estructura protegida, ineficiente, etcétera, y que quizá ahí viene la parte que hay que tomar en cuenta y asumir, no pudieron ser incorporados a la parte del progreso de esta incorporación. Tampoco se iban a poder incorporar sin tratado. No, incorporarse en el sentido de transformar su actividad productiva. Pero esta idea de que es algo muy significativo. Los demócratas y los líderes laborales norteamericanos atacan, Bernie Sanders a la cabeza, lo hizo radicalmente, el Tratado de Libre Comercio es dañino. Las campañas de Clinton en su momento y el propio Obama hablaban en contra del libre comercio. Cuando llegaban al poder, el propio Obama se aventó el tiro incluso de tratar de aprobar el Acuerdo Transpacífico y siguen hablando mientras su base rechaza el libre comercio porque es un elemento dañino. A la hora que están en el poder tratan de impulsarlo porque les da un beneficio. Y creo que ahí hay una esquizofrenia entre la realidad de lo que implica un libre comercio que da beneficios y un discurso político en donde... discurso electoral, ni siquiera político. Razón, electoral, ¿no? claro. Un discurso electoral que da votos. Sería un problema para Estados Unidos y para México que la negociación se alargara y que termináramos discutiendo en nuestra campaña electoral y también en la de ellos, porque viene en noviembre, los aranceles agrícolas a la producción de jitomate. Absurdo. Sería absurdo y sería muy dañino para todos, para el Tratado de Libre Comercio y para la propia campaña electoral. Un libre comercio que nos hace intercambiar mercancías por $500,000 millones al año. Ha sido un éxito tremendo. Y puestos en la balanza, sí, México tiene un superávit, nos ha favorecido en $60,000 millones de pesos, así es el comercio. Sin embargo, quiero saber dónde están y por qué le hicieron ese daño al país quienes dijeron que el Tratado de Libre Comercio era una traición a la patria. Eso permeó y permeó mucho en México, al grado de que, como decían ustedes, también es impopular en México el Tratado de Libre Comercio cuando nos ha favorecido enormemente. Comemos a veces del tratado, la crisis de diciembre que están llevando ahora, recreando en Canal 13. Bueno, esa crisis se pudo sortear en gran parte gracias al Tratado de Libre Comercio. ¿Dónde están? ¿Por qué dijeron ese veneno? Y esa crisis tampoco fue provocada por el Tratado de Libre Comercio ni remotamente. Más bien fue por políticos Sí, por aquí. Jorge, vamos, se nos termina el tiempo. Gracias a ustedes que nos acompañaron aquí en México Confidencial.